Bueno, pues seguimos aquí en Play Zaragoza y seguimos hablando de esta primera jornada de Liga. Lo habíamos dejado hablando de los horarios, en el que creo que estamos todos más o menos de acuerdo de que esta nueva disyuntiva de tener que jugar los lunes también a las 11 de la noche, pues es bastante negativo para todos, para el mismo club, los jugadores, los aficionados y también los trabajadores. Si volvemos a lo que fue el juego, antes había comentado Alberto que respecto a las declaraciones de Manolo Jiménez, de que no sabía muy bien qué partido había visto. A mí me gustaría volver sobre ello, porque tenemos las declaraciones de Manolo Jiménez, y él, esto es lo que nos decía del partido. 15 minutos ha hecho el Valladolid superiores a nosotros, que han sido los 15 últimos minutos del primer tiempo, para haberse llevado un partido, inclusive fallando un penalti absurdo, ¿no? de la barrera, ¿no? Ojalá nos sonría a nosotros la misma suerte. Ellos han hecho un partido cómodo a no perder y se han encontrado en 15 minutos con un gol que ahí realmente han tenido sus ocasiones en esos 15 minutos. Hemos dominado todo el primer tiempo a excepción de los últimos 15 minutos, que hemos estado fatal, perdimos el centro del campo, ni dio tiempo a hacer cambio con el gol y después pues hemos intentado arreglarlo y lo hemos arreglado, hemos arriesgado, hemos terminado jugando con 2 extremos y 2 delanteros centros y el Valladolid prácticamente, salvo a balón parado, no se ha acercado a nuestro área. Lo que está claro es que Manolo Jiménez no lo ha visto tan mal, no ha visto que el Real Zaragoza pues hiciera menos mérito que el Real Valladolid, pero lo cierto es que el Valladolid fue quien se llevó el partido porque supo llevárselo a su terreno. Tú que estabas bastante en desacuerdo, Alberto. Yo lo que veo, a mí la sensación que me queda es que el Zaragoza ayer fue incapaz de hacerle una ocasión clara a un recién ascendido. Y ese es para mí el partido que veo, porque él, usando sus mismas declaraciones, si nos meten el penalti y a lo mejor con 0-2 nos cogen otra contra, pues es que nos pasa casi como el Bilbao, nos pintan la cara. Y ellos, el portero, para un balón, un remate de cabeza, que se envenenaba a lo mejor por el mal estado del campo, porque tampoco fue un remate de cabeza claro de Postiga que para el portero. Es la única intervención que hace el portero del Valladolid en 90 minutos. Bueno, hay alguna ocasión más. Bien. Sin que haya intervención del portero. Bien, como las tiene el Valladolid, que hay un tiro también en el cuarto de hora final del primer tiempo que dice... El Valladolid tiene 3 clarísimas. Tres clarísimas. O sea, que es que se veía que iban a marcar. O sea, a mí es la sensación que me da el partido. Y el segundo tiempo, un recién ascendido que gana 0-1 fuera de tu campo, pues ¿qué va a hacer? Si no le hacen ocasiones y está tranquilo, pues ganar 0-1 y si no hubiese fallado el penalti 0-2 sin ningún agobio. No, el Real Zaragoza no tiene la dinámica ganadora, lo comentaba con Manolo en la previa, no le ha ganado a nadie en la pretemporada. Eso quieras que no se tiene muy en cuenta en estos arranques de liga. O sea, es que no le ha ganado ni al sanluqueño de segunda B. Todo lo que sea más arriba de regional, el Zaragoza no sabe ganar los partidos. Está jugando la pretemporada, como decía Manolo, siendo una probeta, probando muchas cosas todos los días y cambiando cosas y moviendo piezas, y hoy llega este nuevo y lo voy a poner. Está en esa fase, pero ha empezado la liga ya. Claro. O sea, lo de ayer ya era con pólvora de verdad. Y entonces esa dinámica no la tiene el Zaragoza. No solo si te adelantas en el marcador, como el día del Español del Trofeo Ciudad de Zaragoza, que nos duró 4 minutos la ventaja, es que siempre vas a remolque. Y claro, en un amistoso acabas perdiendo con el Osasuna en Tafalla 0-1 o 1-0 y no pasa nada. Te vuelves, analizas el partido y dices, bueno, era un amistoso. Pierdes 2-1 con la Real Sociedad en Vergara y bueno, analizas el amistoso como amistoso que es. Pero lo de hoy ya no es el análisis del amistoso, lo de hoy es algo más serio. Y hay que ver que este equipo tiene que espabilar y tiene que saber jugar como el año pasado en los últimos 10 o 12 partidos, que se acostumbró a ganar y sabía cómo ganar, cómo marcar. Hubo muchos partidos gemelos. Yo recuerdo el gol de Dujmovic al Granada en el minuto 5, que salía igual que ayer el Zaragoza en Tromba, pero conseguía marcar nada más empezar el partido. ¿Qué le hizo al Athletic Bilbao cuando vino aquí? Pues la jugadita de Duboriol, llegó el gol enseguida y con la ventaja a guardar y a nadar. El gol de Duboriol también al Levante, que ganamos 1-0. Aquellos partidos el Zaragoza sabía cómo jugarlos. Esa onda se ha perdido. No hay esa dinámica ganadora, no la tiene. Manolo tiene que hacer una operación que para mí no es sencilla, que es venir de un estadio milagroso, de milagro, a un fútbol más o menos terrenal y ordenado según parámetros racionales del fútbol. Entonces, que esa transición no la hemos sabido hacer durante las 3 últimas temporadas y en esta en la que estamos
ese proceso yo entiendo que no es sencillo de llevar a cabo. Y él ve, por ejemplo, Manolo Jiménez, que tiene que afrontar este primer partido frente a un equipo que está hecho, que viene de la segunda división, con una dinámica ganadora, porque lo ha conseguido en el playoff ganando. Ese playoff, el descenso, ganó 20 partidos, haciendo un fútbol que en segunda división no se ha estilado históricamente en nuestra segunda división en España, pero que a ellos pues apostaron por ese tipo de fútbol, y creo que es mejor jugarlo así en primera que en segunda, y yo creo que en ese sentido se podían sentir relativamente más cómodos. Jukic yo creo que sabía que iba a ser competitivo frente al Real Zaragoza. Utilizó dos hombres en sus puestos determinantes, como Álvaro Rubio y Óscar González, que comparativamente sabía Jukic que estaban mejor respecto de nuestros hombres determinantes en el centro del campo, que teóricamente iban a ser Apoño y Romaric. Yo creo que a todo eso Manolo Jiménez le tenía cierto respeto, y sabía además que iba a jugar sin una pieza concreta y bien definida en la banda derecha, en su banda derecha, y que por ahí le iba a buscar el Valladolid, ¿no? Y este cúmulo de circunstancias del fútbol normal, del fútbol que todos entendemos como racional, yo creo que a Manolo Jiménez le puso en una posición de desventaja respecto del Valladolid, ¿no? Y manejar todo eso, todas estas cuestiones, no es fácil. Si te sale bien en los primeros 20 minutos y marcas, pues a lo mejor puedes tomar la ventaja del marcador, pero solo la ventaja del marcador. El resto de elementos que te van a determinar este primer partido a mitad de agosto, a 33 grados o 34 que habría abajo en el campo, no es fácil, no es sencillo. No sé, yo tampoco de todas maneras sacaría conclusiones muy determinantes de este primer partido. Yo vi elementos, a mi modo de ver, interesantes en el Real Zaragoza. Vi en primer lugar que sigue acompañado por una afición, aunque tú, Alberto, pues como representante de las Peñas hoy estés molesto, una afición importante que siempre tiene una influencia muy notable en lo que pasa al final en el terreno de juego, en el campo. Vi algunos futbolistas que creo que pueden tener una proyección interesante en este Real Zaragoza, y los voy a nombrar. Montañés, aunque ofreciera lagunas a la hora de defender, pero no estaba suficientemente bien respaldado detrás para poder cubrir ese defecto que ayer se vio. Me gustó José Mari, un jugador que, a pesar de que no ha tenido ninguna experiencia en primera división y venir, como decías tú, para jugar en el filial, yo le vi un futbolista con criterio, con mucho criterio en el manejo del balón y también a la hora de posicionarse en el centro del campo. Y me gustó también mucho el central, Álvaro, ¿no? Si a estos elementos le sumamos el buen rendimiento del portero, que sigue siendo una garantía, del delantero, que es un buen delantero, Postiga, y cogen el tono físico adecuado a Apoño y Romaric, el Zaragoza yo creo que tiene argumentos suficientes para dar respuesta a lo que tiene que responder, que es hacer la transición de las situaciones milagrosas a volver a un fútbol relativamente normal. No vamos a pedir que juguemos, como dijo en su momento el presidente del Zaragoza, UEFA la temporada que viene, pero sí, pues bueno, una transición más o menos ordenada. Una vez que se ha conseguido salir del concurso de acreedores, que se han ordenado las cosas desde el punto de vista institucional, hace falta ordenarlas desde el punto de vista deportivo. No es, insisto, no es una tarea que a mí me parezca que es fácil, ¿no? Por eso lo de pero ese es el gran reto de... Y por eso es un palo empezar mal, José Miguel, por eso es un palo empezar mal, bueno, porque eso requiere un acompañamiento del equipo en lo deportivo. No volver a caer en la desesperación en que Alberto Muela y los Alberto Muelas que había en la grada vengan bravos y furos al día siguiente para hablar del partido aquí. Que la gente viva en un estado de calma que aquí se perdió hace 6 años. Yo insisto, Paco, en que del primer partido no se pueden sacar conclusiones muy definitivas, muy definitivas. Al principio Pero la gente tiende a eso, por venir de donde venimos. Al principio de la pretemporada, y a ti te habrá pasado también, había mucha gente que te paraba por la calle y te decía, este año bien, ¿verdad? Este año bien, porque tenemos a Manolo Jiménez, porque hemos fichado, sobre todo en las fechas próximas al fichaje de Romaric, ¿no? Nos hemos quedado con el portero y con el delantero, hemos renovado, fichado a Apoño, y la gente te decía, no, este año bien, este año bien. Bueno, yo no sabía contestar a esa pregunta, ¿este año bien? Pues no lo sé, ya veremos.
Esta mañana el estado de opinión de la gente era al contrario. Otra vez, este año mal. Ahí tienes un... No. Este año mal. Eso es el fútbol. Claro, eso es el fútbol. Pero yo digo que mal. Pero este año mal tampoco se responderá a eso. Yo no mal. creo que vayamos a ir mal por lo que pasó ayer. Yo creo que hay dos cosas que a él le duelen de la derrota de ayer fundamentalmente. Una, que además en la previa al partido él hace mucha insistencia en conseguir que esa dinámica ganadora del año pasado de la Romareda que no se pierda, que siga habiendo, pues bueno, son pequeños detalles, pero que él sabe que la afición con el equipo, hacer un fortín de la Romareda y romper toda esa trayectoria tan positiva con la que se terminó el año pasado, romper las primeras de cambio, a un entrenador eso le duele. Y el segundo aspecto es que el Valladolid, siendo un recién ascendido, con muy poquito, siendo un equipo limitado, te ha ganado. Porque si tuviera hecho un partido excepcional, si tuviese jugadores de calidad, si fuese mejor equipo por plantilla que el Zaragoza, lo asume ese punto. Pero no se da ese caso. Que está más rodado, de acuerdo, pero no tiene mejor plantilla que el Zaragoza. Y eso, quieras o no, pues de ahí la rueda de prensa, que él trata de justificar, de decir de que el Zaragoza ha tenido ocasiones, no. Te ha hecho poco el Valladolid para ganar. De todas maneras, hemos visto muchos partidos en esta primera jornada de mitad del mes de agosto, no solo el de Zaragoza contra el Valladolid. Si habéis tenido ocasión y oportunidad de ver algunos otros partidos de esta primera jornada, todos, salvo el Barcelona, que el Barcelona sigue siendo el que ha sido a pesar del cambio de entrenador, Pero el Bilbao, casi todos los equipos se les ha visto muchísimas lagunas, pero de todo orden, tácticas, físicas, de toque de balón. Sí, pero puestos a ver lagunas, yo quiero las lagunas del Betis, ¿eh? Bueno, pero te puede ocurrir también las de te puede ocurrir las del Athletic Bilbao, te puede ocurrir la del Real Madrid, que no pierde porque el árbitro le anula un gol al Valencia por no se sabe qué razón. Vamos a ver, prácticamente todos los resultados han sido muy justos, muy cercanos, ¿no? Ha habido pocas diferencias, salvo. Pero es que hay muy pocas diferencias entre todos los equipos, salvo los dos supergalácticos. Ni los equipos de UEFA van a venir como antes venían a lo mejor Valencia, Atlético de Madrid y te pasaban por encima. O el Zaragoza, cuando era un equipo UEFA, iba a cualquier sitio y ganaba. Ahora mismo, hacerte fuerte en casa y ganarte y ponerte en una dinámica más o menos positiva, te salva el año. Lo que hace el Deportivo ayer, ganar sí o sí a Osasuna, lo que hace el Rayo en el último minuto, eso es lo que te da la tranquilidad, que es lo que tú demandas. Y yo estoy enfadado porque me da la sensación de que es la misma historia de los 3 últimos años de Agapito, no es por el partido de ayer. Hubiese dicho lo mismo si hubiésemos ganado 3-0. Porque... Sí. No, cuidado, no lo sé. Yo creo que hubieras venido aquí bastante más hueco. Bastante más hueco de lo que estás ahora. No, porque además hubiese pensado realmente que hubiese sido hasta peligroso. Porque ganas un día, te pones así... Porque la plantilla no está hecha, como decís. Cualquiera que analice la plantilla, realmente... Jiménez no se va a quedar ni debajo del agua hasta el día 1 de septiembre, ¿eh? En ese sentido, estate tranquilo. Espero, pero insisto también... Es como el lorito. Él mismo ha sido esclavo de sus palabras. Ha puesto muchos plazos para llegar al primer partido de Liga y no estar preparado. Tú mismo lo has dicho. El Valladolid, que también está esperando 5 o 6 jugadores para completar su plantilla, vino más trabajado que el Real. Pero no hay ningún equipo, Alberto, en Primera División que comience la Liga estando preparado. Físicamente nadie tiene el tono al día 20 de agosto, nadie. Pues sí, normalmente tratan de llegar lo mejor posible, pero están todos a un 70% de estado físico. Hay jugadores que... Lo que pasa es que en el Zaragoza, en el Real Zaragoza, se junta que jugadores fundamentales, eso es, que son claves, que son una columna vertebral, son los que peor, o digamos que están todavía a un nivel más bajo. Entonces este equipo lo acusa más. En cambio el Valladolid pues tiene la fortuna de que al ser un bloque rodado, un bloque ya conjuntado, no nota ese tipo de ausencias y que con una aproximación o con un detalle o con una jugada aislada es capaz de ponerse el marcador. El Valladolid que no tiene nada, el Valladolid, como analizaba en buena medida antes José Miguel, te gana por esa dinámica ganadora que está reclamando Jiménez al Real Zaragoza y que todavía no tenemos. No hay en el equipo esa dinámica ganadora. El Valladolid sí la tiene y además la tiene todavía en el primer plano de su cerebro. Porque el Valladolid, nosotros competimos hasta el día 13 de mayo en Getafe. El Valladolid compite prácticamente hasta el 30 de junio.
porque además de que la segunda división dura 2 semanas más, porque el calendario es más largo, luego el Valladolid es el último que asciende porque queda tercero y tiene que jugar las eliminatorias a doble partido, 2 eliminatorias. Hace una primera eliminatoria y juega una segunda eliminatoria. Juega 4 partidos que le llevan prácticamente hasta el final de junio. Eso le lleva a ser el último equipo que empieza la pretemporada, pero como con 10 días de diferencia sobre todos los demás, porque han acabado muy tarde. Estos jugadores, además, como antes también relataba Isidro, son los mismos. Es que ayer el portero Jaime es el que asciende con el equipo. Sí. Los 2 centrales, Mar Valiente y Rueda, son los que ascienden con el primer equipo. Valenciaga, lateral izquierdo, es el que asciende a primera división. Los 2 pivotes centrales ha jugado el año pasado 40 partidos los dos. Es que les pones una venda en los ojos y juegan. Es que Álvaro Rubio lleva Óscar González y Javi Guerra son los 2 de arriba del año pasado. ¿Cuántas temporadas lleva Álvaro Rubio jugando en esa posición, en ese equipo? Desde que te ganó aquí el Valladolid en la etapa de Víctor Fernández. Yo quiero hacer este cotejo porque el telespectador de ZTV sepa concretamente a lo que me estoy refiriendo y nos vamos a acordar todos que estamos aquí. Yo, el último Real Zaragoza, de las pretemporadas que he tenido que trabajar, y ya son unas cuantas, más de 20, el último Real Zaragoza que concibo como este Valladolid, que les ponías una venda en los ojos y jugaban a ciegas, en pretemporada, aquellas pretemporadas en Holanda, que fuimos un montón de años seguidos a Holanda, que luego te ibas a jugar el torneo de Estella, que entonces era muy pujante, que ibas a jugar el Carranza, que ibas a jugar el Colombino. Es el Zaragoza de Víctor Fernández de la época de la Recopa, aquellos 6-7 años, con los Higuera, Pardeza, Aguado, Belsué, Poyet, que estuvieron todos 5 o 6 años jugando, con algunos fichajes que venían, pero ¿qué les pasaba en el mes de agosto? Las pretemporadas eran más largas y la temporada entonces empezaba normalmente el primer fin de semana de septiembre. ¿Pero qué les pasaba en pretemporada? Pues el uno venía con 3 kilos de más, el otro venía que había estado de vacaciones en Honolulu con la novia y había estado... Venían despistados con algún kilito de más y con ese punto fuera de forma que tenéis los profesionales, Isidro, cuando estáis mes y medio que no seguís la pauta de actividad normal de los entrenamientos que os exige una atención diaria. Eso le pasaba a aquel equipo, pero aquel equipo, fuera de forma todos, como los 12 principales de aquel equipo se conocían un año y otro año y otro año, te cogían al Ajax, al Deportivo La Coruña, al CSK de Sofía, al Vitesse Arnhem, al Feyenoord, al que te pusiera de por medio el tipo que organizaba las pretemporadas en Holanda, y le ganaban 2-0, 3-0, 4-1, algún partido salía raro y te metían 3-2 y perdías, pero el Zaragoza aquel, fuera de forma, año tras año, sí que permitía incluso que los chicos del filial que iban, o que los 2 o 3 fichajes que se hacían cada año, se fueran incorporando con cierta facilidad porque existía esa base. Eso es lo que quiere Manolo Jiménez a partir del año que viene. Está partiendo de cero. Y esta pretemporada ese es el peligro que tiene, que tendría que venir imperiosamente acompañada de resultados de calma, de tranquilidad y de sosiego alrededor. Eso sería lo mejor, Paco. Por eso, pero el estado ideal es... Nos viene como un tiro en el pie la derrota de ayer, porque nos puede llevar a que dentro de 3 semanas empecemos a jugar finales, que es la tendencia histórica que llevamos en los últimos 5 años y a la que estamos abocados, a que venga el Valladolid con nada, nos gane 0-1 y a que venga hoy Alberto Bravo aquí a la tertulia, a que todos los que salieron ayer de la Romareda se fueran cabreros a casa y a pensar que estamos otra vez en las mismas, porque se parece mucho y porque estamos en la misma dinámica. Y a lo mejor no es así, porque hay luces en el equipo que nos hacen pensar que no está. Estoy de acuerdo con los nombres que has citado y yo, por ejemplo, ayer creo que el entrenador no acierta en las decisiones que toma durante el partido. La primera es, vuelve a jugar Obradovic de lateral izquierdo. O sea, en pretemporada le llamó la atención públicamente, cosa que es incluso peligrosa para los jugadores. Y ayer vuelve a ser, posiblemente porque no tenga... El agujero además. Pero sigue siendo el agujero. Ese mozo, bueno, el año pasado cuando juega de interior da un nivel aceptable a la banda. No vino por el otro lado. No. El hueco... El gol viene por el lado de Abraham, pero es la única jugada que entra por ahí. Las entradas de Rukavina. Las entradas de Rukavina y de Ever son constantes. Sí, fueron constantes. Pero... Y el gol del Valladolid se inicia en la banda derecha con Rukavina en un pase a Óscar.
Y además, Pero eso no se lo puedes achacar a Obradovic, esa jugada. No, lo que le achaco a Obradovic desde la grada es que 4 años lleva en el Real Zaragoza y cada día que juega de lateral derecho es el agujero del equipo. Abraham de lateral izquierdo, Obradovic fuera de ETA y Goni de lateral. Pues posiblemente. Pues Porque, vuelvo a insistir en una cosa, aprovecha lo que tienes. El año pasado, por ejemplo, el mismo entrenador, hay un jugador que se sabía desde enero que no iba a jugar en el Real Zaragoza a partir del 30 de junio, que es Ángel Lafita, y jugaba todos los días. Pues si Goni o La Guardia se tienen que ir el 30 de agosto porque llegan nuevas gentes y tú no los quieres, por lo menos ayer aprovechalos. Había, creo yo, más variantes para ocupar la banda derecha Bueno. con un diestro, creo, ¿no? Existe, por ejemplo, la posibilidad de desplazar ahí a Zuculini. Zuculini Claro. eso lo hizo el año pasado, por ejemplo, Aguirre, recuerdo el partido de Granada en diciembre, y nos ganó el Granada 1-0, Zuculini las pasó canutas con Dani Benítez. Lo tenían que haber expulsado. Y efectivamente hizo 4 entradas por minuto y de hecho ya no volvió a jugar nunca más. Zuculini lateral, que dijo al término de aquel partido que él no había jugado nunca de lateral y que se había sentido muy mal. Hay un jugador... Entonces, claro, por poder probar puedes, pero esa ya está probada. Alguien, supongo que a Jiménez le advirtió, no hagas eso porque pasó esto. Hay un jugador de la plantilla de Real Zaragoza que el año pasado, cuando no jugaba, se ofreció él como opción de lateral derecho, que fue Edu Oriol, que en el Barcelona lo ha hecho. No entiendo por qué no se estudia esa posibilidad cuando, por ejemplo, al final del partido acaba Vilchez jugando de lateral izquierdo. Pero yo creo que juega Vilchez porque se da la circunstancia que cuando va a hacer el cambio, O Vilchez. va a hacer el cambio, se lesiona, viene la lesión de Obradovic. Si no, igual no hubiera sido el cambio. Él da una explicación de que por qué juega Abraham. Dice que necesita un jugador rápido para taponar a Omar, que es un jugador ligero, rapidito, que es más rápido que Goni. O sea, todo lo pasado, todo es más fácil de más fácil. analizar, sí. Yo creo que tampoco hay que darle muchas vueltas, es lo que ha dicho antes José Miguel, hay que tener las cautelas y ser prudente y tener paciencia. Es un partido y tampoco tienes para sacar... Pero fastidia tener que analizar una Eso primera. está claro que fastidia, el partido que a todos nos hubiera gustado empezar de otra manera. En esta plaza más. Pero bueno, queda mucho todavía que recorrer y de mejorar, y lo que hemos comentado. Sí, yo creo que la cuestión no está tanto en la referencia que hemos perdido frente al Valladolid, sino saber cuál es el potencial de crecimiento de este equipo y de esta plantilla. Y en este sentido, no sé, yo estoy esperanzado. Yo quiero pensar que los jugadores que ayer vimos con futuro, con posible futuro, funcionen, vayan creciendo, vayan bien. Los jugadores contrastados que en este momento no están en el estado de forma adecuado, pues la vayan cogiendo y que poco a poco vayamos viendo el Zaragoza que creo que se puede ver, ¿no? Pues ojalá sea así. De hecho, la siguiente oportunidad la vamos a tener en la segunda jornada, que será contra el Español, en la que vamos a jugar en un horario mejor y también en un día mejor posicionado dentro de la semana. Así que esperemos que ese día sí que podemos cantar victoria. Agradezco que me hayáis acompañado en este nuevo estreno de temporada y nos vemos el lunes que viene. Muy buenas noches.